Lilita, buenas noches. Buenas noches. Se sabe que con Lilita nosotros tenemos una particularidad. Le dejamos la agenda abierta a ella al principio, después le preguntamos cosas, pero sí, para que diga lo que quiera, lo que necesita, sí, lo que sienta que necesita decir. sí. ¿Y hoy qué es esta noche? Yo creo que es un día especial y que quiero hablar de una homilía que es política, en el mejor sentido de la palabra, que es la homilía del Papa. Me parece que esto tiene mucha mayor relevancia que un discurso menor de un hijo de un político. Me parece que esto forma parte de la tertulia menor. Pero la homilía del Papa de ayer, de la que yo quiero hablarles, y también de mucha gente que dice, pero ¿cómo el Papa va a recibir a Cristina? Es impresionante. Lo que el Papa señala es que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho es así, porque hace 3 días, si uno lee, por ejemplo, en La Nación, uno lee un artículo sobre el inicio por parte de Estados Unidos de la Tercera Guerra Mundial, que no es, recién ustedes vieron en el 26 Hiroshima y Nagasaki, pero que no es como nosotros la veíamos entre estados, sino que es terrorismo, es transnacional. Los grupos terroristas están en distintos lugares del territorio y esto además es alimentado por la industria armamentista. ¿Se acuerdan que Bush y Bin Laden eran lo mismo? Porque en todo caso los Bush habían formado a los Bin Laden. Entonces, industria armamentista y terrorismo internacional no son dos cosas separadas, sino son cosas que se retroalimentan. Estados Unidos ha declarado la guerra mundial, la guerra, es una guerra mundial, porque va a ser europea también, porque el Estado Islámico está en Europa. De modo tal que estamos en ese comienzo, y el Papa lo dice bien, es una guerra mundial por pedazos, una tercera guerra mundial por pedazos. Lo dice con la seguridad, no es un hombre que pueda, no le podemos decir que es un apocalíptico irracional decir? Como me dijeron a mí. ¿A pedazos qué quiere decir? A pedazos que es que no se ve por completo, no es la organización de la Segunda Guerra, que vos veías de un lado a Churchill, a De Gaulle, del otro lado a Hitler, al Duce, no es una guerra convencional, más de alianza de estados nacionales, sino que la Tercera Guerra Mundial en términos, primero, de tecnología es, imagínense que lo primero fue Hiroshima y Nagasaki, cuando se empezaba a probar las fuerzas de la tecnología, lo que es ahora la tecnología armamentista y de guerra. Por eso ya dije, la desaparición de este avión, que después cae con los holandeses, puede ser un dron destructivo, porque la magnitud de la tecnología de hoy no la conocemos. Entonces, lo segundo es contra el terrorismo, que se va infiltrando, y por debajo son peleas armamentistas. Ya Putin se está retirando de los acuerdos armamentistas. Vamos a ver alianzas inexplicables, porque Egipto está desesperada, Siria, porque ellos también van por sus propios estados, y está desesperada Europa. Porque leí que son sunitas, fanáticos, con armas poderosas, que a su vez son la mayoría de los inmigrantes que están en Europa, que son los más fanáticos. Y China jugando en todo el tablero. China tiene un problema en el límite con China, después viene Rusia, todo lo que tiene Rusia, los Tastán, Tustintán, etcétera, los Tan, le digo yo, ¿no? Todos esos son islámicos. Es decir, que Rusia tiene el problema islámico ahí abajo. A su vez, China y Rusia tienen acuerdos armamentistas, pero a su vez los rusos sospechan que los chinos, por problemas expansionistas, avancen sobre Rusia. De modo tal que la cuestión mundial... Quiero seguir con lo del Papa. Sí, claro, estaba por preguntarle cómo irradia eso acá. No solo cómo irradia, porque se trata de la humanidad. Él llama a la humanidad y la reta. Él dice que el que me importa, porque está en un cementerio, está recordando la Primera Guerra Mundial. Entonces dice que el que me importa de las sociedades, y le estoy hablando a los argentinos, y le está hablando al mundo, y yo estoy tratando de transmitir el que me importa, que es la indiferencia, que es que me importa si a mí me va bien, que es que me importa si yo tengo dólares, que es que me importa si le pasa al otro, que es la indiferencia de Jasper, ¿no? De los millones de europeos que ante el exterminio nazi, el exterminio judío no dijeron nada. Dijo: si no se troca en llanto, si el que me importa no se troca en llanto,
Es decir, en arrepentimiento no hay humanidad posible. Es decir, que no estamos exentos, estamos lejos, pero no somos lejanos. Son dos procesos distintos. La Argentina está viviendo un proceso donde la evolución de los acontecimientos lleva al llanto. Pero ¿sabe lo que pasa? Hoy declaré esto. Elisa, la Argentina va a llorar por la unidad nacional. Pero Elisa, no estamos llorando. Sí, pero vamos a llorar más. Miren, yo lo siento mucho. Lo siento profundamente, se lo digo de corazón a todo el pueblo. Lo siento de corazón, porque he pasado 20 años, hoy en estos días se cumplen 20 años que yo vengo a este programa, cuando fui convencional constituyente, hace 2 meses. Lo siento mucho no haber sido escuchada por todos, mucho, enormemente no ser entendida. Ahora, digo, en el mundo están hablando los hechos y en la Argentina también. Y eso es cuando uno, el que me importa rige una sociedad, el que me importa si estoy de fiesta, el que me importa si puedo viajar. Y llega un momento en que el que me importa troca en llanto. Cuando uno va a Jerusalén... Es el momento, quizás el momento de la conversión. Es el momento de la conversión, para el que sabe llorar y sabe arrepentirse. Eladia Blasquez tenía un tango maravilloso que se llamaba A un semejante. Y decía, hermano mío, a Dios lo han secuestrado y nadie paga su rescate, que es un poco el libro del hombre rebelde de Camus. Claro. Y dice, qué suerte que para vos el bien es bien y el mal es mal. Y yo recuerdo, miren, a Octavio Paz, es bueno hablar de estas cosas, pues todo lo demás es trivial en este momento de la humanidad. Vos tenés 3 categorías de personas, te dice Giasper después, pero también te lo está diciendo el Papa. Yo primero quiero dar una definición de Octavio Paz de lo que es la vida, que se la contó en realidad Revueltas. ¿Te acordás de ese famoso mexicano que andaba de Revueltas? Sea un marxista cristiano, decía, ¿no? Porque le gustaba José Revueltas. Pero Octavio Paz decía, la historia es una prueba. Y Octavio decía, la vida es una prueba. Porque él es incluso estalinista, después se arrepiente, etcétera. Es toda una historia de conversión la de Octavio Paz a lo largo de su vida. Y Giasper, después de la Segunda Guerra, dice, hay 3 clases de personas: los criminales, los que en el juego de la prueba de la vida están en la radicalidad del mal, hombres y mujeres sin ley, que tienen voluntad de daño. Voluntad de daño. A veces uno causa daño involuntariamente, pero no tiene voluntad, ¿no? Pero hay gente que tiene voluntad de daño. Después hay un grueso que tiene culpa política, que es al que no le importa. Y después está el que se compromete, aunque pierda o gane, pero que se compromete con la historia y pasa la prueba. Siempre pasa la prueba aunque pierda, porque está atento, porque está comprometido, porque quiso dar cuenta, porque quiso dar testimonio, con poco, con mucho, con nada. Se juega. El que da compromiso con los valores de la humanidad, el que presta su cuerpo a los valores de la humanidad. Pero lo que el Papa hace hoy es hablarle al que me importa. En realidad yo decía es el hombre masa, no estoy hablando de masa de tigre, aunque tenga una connotación maravillosa. El hombre masa es un hombre que no es sujeto, que sigue la moda, que repite lo que dicen los medios. La sociedad de masas, el primer hombre masa de la historia universal es Hitler. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién es, pero la gente expresa, él expresa esa nada de resentimiento alemán, esa nada, incluso no es alemán, es austríaco, y eso va construyendo el resentimiento de la Europa de la Primera en la Segunda Guerra Mundial. Lilita, Y eso es lo que es, ese es el que me importa. Cuando la negación de la realidad o la mentira se institucionaliza, ¿se refleja voluntad de daño también? Sí, sí, sí. ¿Estamos ante un gobierno con voluntad de daño? Sí, sí, absolutamente. Por eso hay que entender el gesto del Papa, que mucha gente está enojada, como un último gesto, cuya racionalidad va a ser entendida después. Es el gesto de un hombre que nació en la Argentina, que tiene enorme... Él nació en el peronismo, entonces hace todas esas macanas que le encanta estar con Moreno, todo eso viene... Eso no es él en su misión central, que es mundial. ¿Entienden? Las personas no son débiles, entonces tienen una misión donde son fuertes y tienen lo otro humano, defectuoso, pero él en su misión mundial, por eso su homilía es importante. Y respecto de la Argentina hay que entender al Papa, porque su racionalidad va a ser entendida después.
es como un último gesto, el último gesto. Y él, que es cristiano, tiene que tener ese último gesto frente a la voluntad de daño de la presidenta. Es como Uno tiene que orar, yo les llamo a orar para que el mal no se radicalice ante esa voluntad de daño. La voluntad de daño es mal. Decía Ticonio, un teólogo del siglo no sé cuánto, del siglo V después de Cristo, que el mal era la anomia. ¿Y qué es la anomia? Hombres y mujeres sin ley. Mira, tuvo que venir Durkheim en la sociología, estaba en Ticonio. Carlos Nino, acá en Argentina. Sí, pero esto era siglo V. En eso se inspiró San Agustín, que decía la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Pero él no. Él decía el mal y el bien crecen en la iglesia y en el mundo. ¿Y qué es el mal? La anomia. ¿Y qué es la anomia? Hombres y mujeres sin ley. Déjeme que la famosa, digamos, parábola del trigo y la cizaña. Así es. Crecen juntos, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Y al final de los tiempos serán separados. O en el medio de los tiempos. Recién usted le noté algo de enrojecimiento de los ojos cuando dijo fui incomprendida mucho tiempo. ¿En la alianza política que hoy integra sigue siendo incomprendida? Siempre. Siempre. Pero bueno, a mí me ha costado mucho, he sido la más intransigente de todas, de todos. Nunca he votado plenos poderes, nunca he estado ni con Cristóbal López, digo, para ver las diferencias. Nunca he sido disidente de la alianza, del menemismo, del propio kirchnerismo. Y bueno, pero yo entiendo lo que vive la nación, yo la siento a la nación. Es terrible el peso de la humanidad encima en el cuerpo de uno. Y es terrible el peso de la Argentina, porque uno ama aunque te odien. ¿Entendés? Uno ama aunque te odien. No es que yo le tengo odio a ese chico. Ese chico es una víctima, los hijos son víctimas de los padres. A mí me ha tocado la Argentina de Menem con los hijos víctimas de los padres. Me ha tocado la Argentina de la Rúa, donde un día me lo quisieron mandar a uno de los hijos. Le dije, pero el problema es que Victoria tiene 9 años. Le digo, yo no puedo, que me gusta el nepotismo, el familismo. Y ahora hasta parece que vuelve el viejo Kirchner, una cosa como esto no es republicano, es terrible. Toman a los hijos, usan a los hijos al final. A mí me dan pena. Ahí hay chicos que son hijos de desaparecidos. Esa compulsión tan ática a la repetición de la historia. Entonces yo no me puedo... Son 45.000 empleados públicos. Usted entendió. Pero yo no me puedo agarrar con ellos. Y nosotros no deberíamos hacer eso. Porque ellos en todo caso son víctimas de estos adultos que no han sabido que hay que aprender de la historia y no repetirla. Pero los adultos tienen el poder. Los adultos y los chicos. Y Máximo es hijo, pero es adulto. Sí. Y muchos hijos y chicos de la cámpora colocados en el poder en forma absolutamente antojadiza, están manejando los impuestos, los fondos de todos los ciudadanos que padecen esta arbitrariedad del Como Estado. adultos son responsables. En términos de responsabilidad de adultos, de responsabilidad penal, son adultos. En términos de historia, de la historia densa de este país, son hijos, son padres que entregan a sus hijos. Son padres que matan a sus hijos. En la historia antropófaga de generaciones que van tragando sus propios hijos. Júpiter devorándose al hijo. Que van trabando sus generaciones. Que van como matando la generación de la natalidad. En vez de llevarlos a la no violencia y a la paz y no hacerlos repetir nuestra historia, los vuelven a la historia. Entonces yo estoy hablando no del punto de la responsabilidad penal, no del punto de la responsabilidad jurídica, sino de este orden necrológico, de tánatos, de volver Tánatos siempre a la simbología, no de la muerte. Tánatos es el dios de la muerte. Así es tánatica. Argentina, ¿se acuerdan cuando a Perón lo llevan estos muertos que van y que vienen y que los entierran y los sacan y los... Es una cosa, esto forma parte de una necrológica, pero yo escribí en el 2012 en el contrato moral donde ya decía que esto era un tiro al corazón de Europa, la cuestión estratégica del Medio Oriente. Yo hablé mucho de esto, porque la sociedad argentina necesita salir de ahí. Necesita salir a la libertad, a la república, a la falta de miedo, reducir sus niveles de violencia. En ese libro que ahora saco a fin de año con toda la propuesta por los próximos 100 años,
Yo hablo justamente de... ¿El título de ese libro? Sí, va a tener que ver, es una revisión del contrato moral y la próxima república, que es después, ¿no?, de lo que necesitamos después. Yo no quiero ser candidata ahora, porque me parece que eso también es soy candidata el año que viene, pero ahora hay que estar comprometido con la humanidad y con la patria, no estar comprometido con si tengo mejor o peor en las encuestas. Es un momento de compromiso, no es un momento de seducción, es un momento de ser obrero de la humanidad. He estado en Córdoba y en Santa Fe y la gente me pregunta, la gente se pregunta con ansiedad, ¿va a haber una opción no peronista disputando el poder, no participando de las elecciones, sino disputando el poder? Sí. Pero va a ser una concertación amplia. Va a ser una opción republicana, sí. Sí. UNEN hoy no tiene candidato. Miren, disputando UNEN el poder. es un nombre que fue un nombre que le puse yo a la Alianza de la Ciudad de Buenos Aires y que lo pusieron mi publicista. Yo le dije la unidad. UNEN tiene que ser la unidad en la República, la unidad en los principios, la unidad en la libertad, la unidad después del llanto, ¿no? La unidad de una nación después del llanto, en los valores, en la ley, en la Constitución. Le quedan a otros actores, yo trabajo por esa unidad. Ustedes le tienen que preguntar a los otros actores, tienen que preguntar a Cobos, tienen que preguntar a Wiener, le tienen que preguntar a Macri, le tienen que preguntar a los otros, porque está muy claro que a mí siempre se me ha cuestionado por ser intransigente, pero no le cuestionan a los otros por estar desunidos. No, se lo estamos preguntando. ¿Por qué los radicales tienen tanta tirria con Macri? Bueno, perdón, ¿por qué los radicales tienen tanta tirria con Macri y hacen alianzas estratégicas por doquier en el interior del país, en municipios, gobernaciones? Eso se lo tienen que preguntar al radicalismo, no a mí. Cuando usted se levantó y se fue con Pino Solana, los hemos tenido a ambos aquí, y yo sé que usted siempre ha estado incómodo en muchos temas. Por ejemplo, cuando le preguntábamos a Pino en plena campaña sobre su apoyo a Chávez en Venezuela. Así es. Usted sabía perfectamente lo que hacía, no se fue a tomar un café levantándose con la carterita. No, yo hice un gesto político, eso se llama semiótica de la imagen. ¿Ese gesto político qué Quiero significa? diferenciar dos gestos. Cuando yo me voy de un lugar, que fue el otro día, que estaba a 1 metro de Gabriela Miquete, mire si habrá periodismo pago por el narco y por todo. Bueno, yo estaba media... No, hay periodismo pago por el narco contra mí. Señores, se lo digo. Hay periodismo. ¿Vos te crees que es fácil luchar contra el narco? Bueno, lo que te digo que quiero decir. No creo que sea fácil, pero sabe que el narco es demasiado profundo, demasiado amenazante como para que lo lancemos así tan fácil. No. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque yo lucho contra el narco. No hago defensa corporativa. No estoy hablando de ningún periodista. Estoy hablando de la absoluta falsedad de la información. Yo estaba a medio metro. Lo que sí puedo decir es que el combate contra el narco no es gratis. No, claro. ¿Está claro? Y que soy la persona que ha luchado en la Argentina durante 14 o 15 años contra el narco en absoluta soledad. Y que tengo más de 19 denuncias criminales. Y me las he bancado sola, señores, hasta ahora. Esto no es gratis. Y que yo acceda al poder no es gratis para los narcos. De modo tal que toda la crítica generalizada que salen feroces contra mí no es gratis. Bajarme la imagen que soy intolerante, etcétera, esto sirve a un interés, que es mantener el narco en la Argentina. Pero usted estaba explicando el gesto del Congreso. No, el gesto fue algo muy claro, fue decir, miren, este no es un espacio cerrado, este es un espacio abierto, vamos a la unidad. Yo me voy a comer pizza, yo para espacios cerrados no estoy. Porque la verdad es que, como dijo el Papa también, que me pareció muy interesante, los desórdenes, yo no creo en las cuestiones ideológicas. Nadie que me haya conocido sabe, desde la Convención Constituyente, desde el libro El Contrato Moral 2002, que yo no creo en las ideologías. No, viene siendo acusada de derechizarse. No, porque yo no tengo ideología, soy una humanista cristiana. Creo en la República, pero no tengo ideología. Creo que las ideologías han sido justificaciones de pasiones desordenadas y de venganzas. Y que ha habido muchas muertes en la humanidad con justificaciones ideológicas, así que eso sabían. Pero lo segundo es que tampoco me enojé, yo estuve de acuerdo en que la persona, la diferencia, tampoco yo tengo muchas diferencias con Macri, Sí, claro. ¿Está? Pero alguien tiene que ser un factor de unidad. Porque si no hay factor de unidad, hay anomia total en el país. ¿Y por qué debería ser Macri? Entonces yo sigo, yo digo desde la izquierda, siempre hice esto. Cuando ganamos en el 2009 se hizo una gran alianza en la Cámara de Diputados y fue desde Pino Solana hasta Federico Pinedo y lo armamos nosotros.
de la coalición cívica. Y por eso tenemos 140 votos. Así que esto no es la reiteración, no es algo extraño, es algo que siempre lo fui. Yo me llevo muy bien con mucha gente y alguien tiene que ser factor de unidad y alguien tiene que pagar los costos para que esa unidad exista. Y alguien tiene que acompañar a un pueblo para que en vez de ir de nuevo al que me importa o a la represión, vaya a la república y vaya a la libertad. Y yo estoy dispuesta y me agradezco tanto que hay tanta gente que me acompaña, porque la gente en la calle te dice, ella tiene razón, por primera vez, mira, ella tiene razón, la gente percibe que vamos a necesitar la unidad. Está buscando unidad, sí, uno también percibe eso. Sí, sí. Lo que pasa es que dice, no cualquier unidad, y el radicalismo en general dice, tienen un síntoma de disgregación y un síndrome de disgregación. Tratemos de mantener la tropa unida hasta el año que viene. Pero la idea radical, yo soy una radical, ¿en serio? La idea radical de Alem, la idea radical de Aristóbulo del Valle, que fueron los dos el primer partido republicano, es una idea histórica importantísima en la Argentina, ¿eh? Fueron de las pocas veces que hubo república. Entonces, una cosa pueden ser algunos radicales, que no lo son, en realidad son dirigentes de poder, y otra cosa son los radicales. De hecho, yo soy casi el Alem del radicalismo, y para los demócratas progresistas soy como Lisandro de la Torre, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien. Yo creo en el radicalismo y creo en mucha gente del radicalismo. Ahora, sé que hay hombres del Partido Radical que negocian con Massa, sé que hay candidatos que negocian con Massa, y por eso también acompaño al presidente del Partido Radical, a Sanz, porque hay que sostener un partido. Pero la idea radical en la Argentina ha sido la idea republicana, desde Leandro Alem con Aristóbulo del Valle, que fundan el tercer partido en la Argentina y que los demuele el régimen, los demuelen sus propios amigos, por querer la república y no el régimen, ¿no? Así que han sido líderes muy importantes. Lisandro de la Torre ha sido un gran republicano. Esa idea, hay muchos demócratas progresistas, hay muchos radicales, hay muchos conservadores, de los grandes conservadores de este país, hay muchos sarmientistas, porque hay una confusión en los conservadores. Miguel Ángel Cárcano fue el gobernador más progresista de este país, construyó Córdoba, había Len Macet. Entonces, esto de decir conservadores, por eso yo lo atajo a Pino. ¿Qué es ser conservador? Mi abuelo era conservador. Y fundó las sociedades rurales, las cámaras de comercio, y construyeron escuelas, y mi abuela fundó escuelas, y su título se entregó a Sarmiento. ¿Y esto es una vergüenza? ¿Qué es esto que me dicen? ¿Que es ser una vergüenza haber formado parte de una tradición que fundó el país? ¿Usted sintió ingratitud con Pino? No. Yo sabía. Pero usted sabía que iba a pasar. Mira, yo dejé 2 maridos con la carterita. Pero usted le dijo a muchos votantes del centro, lo votó a Pino, convocado por mí. Y la estrategia la estrategia fue correcta. Hoy tenemos 3 senadores en la oposición. Si no, lo tendríamos a Firmo votando del otro lado. Esto no quiere decir, y no lo dije nunca, que yo comparta las ideas de Pino. Y yo estoy contenta de que sea, porque es un hombre de una reconocida trayectoria con sus ideas. ¿Yo las comparto? No. ¿Sabe que en Córdoba? Pero forma parte de ese arco posible, como decía Adenauer, de la reconstrucción de la Argentina. Déjeme que cite esto. En Córdoba, en la Fundación Mediterránea el viernes, pasaron muchos economistas, algunos de UNEN, como Alfonso Pratgay, como Martín Lustó, y Alfonso dijo Yo tengo mi propio equipo económico, aclaro, porque todo el mundo tenga claro esto. No, pero Alfonso dijo algo que a mí me pareció interesante. Dijo, la palabra consenso habría que reemplazarla o trocarla por concertación, porque consensuar es estar todos con uno, ¿no? Y la concertación es acordar en la diversidad. Así es, eso es la concertación chilena. Exacto. Está la derecha y está el centro y está la izquierda. Entonces esto no es un problema, el problema es que el espacio sea cerrado, es decir, que un espacio abierto se convierta en un espacio de izquierda o solo un espacio de derecha. Por eso una concertación con determinados puntos es lo que corresponde. A mí me da la sensación, como observador político, que las razones porque radicales y socialistas, algunos radicales y socialistas, quieren una alianza centroizquierdista, progresista al estilo ochentista, digamos, Alfonsín, Felipe González, la socialdemocracia de los 80, socialista, ¿no? Una unión socialista. Mire, en la política argentina las decisiones son por cargos.
Ah, nada de... No por ideología. Ah, entonces estamos leyendo mal. Muy mal. Bien. Bien. Es nada más que por cargo la pelea. Hay muy pocas personas que solo pelean por convicciones y están dispuestas a perder todo lo que sea necesario para que gane los valores. Bueno, ¿sabe qué le reprochan los radicales de Córdoba? Que se vienen dividiendo hace ya mucho tiempo. La última vez creo que había 6 líneas. Que los dirigentes están más preocupados por la quintita de una intendencia, de una concejalía, que por la suerte del partido a nivel nacional. Yo estoy hablando con radicales ahora de recorrida en algunas charlas en Córdoba, y el pueblo radical me da la sensación que, como dice usted, está pidiendo a gritos la unidad. Bueno, Marco Juárez fue un ejemplo. Está diciendo a la gente, déjense de joder. Yo le hablo a los radicales, no al partido. Ajá. Y apoyo al presidente del partido porque es muy difícil la situación en la que está. ¿Y el presidente del partido qué piensa, cree usted? ¿Ve esta concertación? Sí. 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 ¿Cobos también? ¿No sabe? ¿No contesta? Bueno, pero al fin y al cabo de esta conversación surge que el radicalismo, pese a todos sus errores, sigue siendo una reserva moral y política. Mire, la idea... muchas ideas, la idea de Sarmiento sigue siendo una reserva, pese a que el certificado de defunción ha sido dado en el Día del Maestro ya en la época menemista. Sarmiento el soñador sigue soñándonos. En realidad la vocación destructiva es matar al soñador. Lo que están haciendo con la escuela pública argentina desde el menemismo es matar a Sarmiento. Ahora lo terminaron de matar. Miren, yo recuerdo, porque por recuerdos de mi infancia, mi bisabuela era prima hermana de Luis Agote, que fue el de la transfusión de sangre, que fue de la ley de patronato. Entonces mi abuela, que no hacía nada, pero era divina, el otro día estaba hablando con mis primas, era un impulso. ¿Saben lo que era ser maestro en 1890? Entregado el diploma por Sarmiento, fundar las escuelas. Yo vengo de una familia normalista. ¿Entienden lo que era la escuela? Mi madre fue vicedirectora de familias de maestras normalistas. Yo a un hijo jamás mandé a una escuela privada. Los últimos terminaron hace poco y les dije en el Nacional, en su propia provincia. Pero yo soy encarnadura de esa escuela. Cuando veo lo que era entrar a esa escuela, lo que eran ese ascenso. Yo venía de una familia privilegiada, pero yo veía a mis compañeras crecer al lado mío, veía a hijas de empleados del comercio, de gente que trabajaba en la empresa de mis abuelos al lado nuestro, viajando con nosotros. Ay, yo me doy cuenta de que ahora son guetos. Guetos en la escuela privada en el country y gueto en la villa. ¿Qué piensa de la reforma de Scioli? Terrible. Terrible. Si no hay mérito y no hay esfuerzo, no hay prueba en la vida. Pero hay una desesperación por la inclusión. Eso es una falsedad como el INDEX. Eso no es incluir, eso es disimular. La verdadera inclusión trabaja sobre la familia, interviene como Medellín, crea la escuela, crea la biblioteca, y va construyendo y renaciendo la escuela pública para que ese chico sienta el ascenso. El mérito, el esfuerzo, no la competencia, el mérito, el esfuerzo, en eso consiste, el esfuerzo hacia sí mismo. Es decir, ¿cómo aprendés vos? ¿Cómo estudiás? Yo veo una generación además muy complicada desde el punto de vista del esfuerzo, porque no te leen. Yo cada vez que tengo un tema, yo hace un año estoy estudiando deuda, porque la verdad es que yo no soy una especialista en deuda. ¿Se imaginan que soy especial? Puedo tener conocimientos de algunas cosas, yo sé que no sé nada a esta altura, aunque haya leído tanto. Ahora, me tuve que formar un año porque sabía que en junio venía el problema de la deuda. Yo veo como hasta en los economistas, en los diputados, todo opinión. Y nadie estudia. Entonces, esa mecánica del sin esfuerzo, no es lo mismo el argumento que la opinión. Y yo creo que Scioli está disimulando la tragedia de su propio gobierno, de su propia historia. Pero no es solo Scioli. No, la decadencia, por eso digo, si la vida es una prueba, y si entendemos que esto es una gran prueba y la pasamos, y lloramos y nos arrepentimos y nos corregimos, yo lo que veo y tengo esa fe, miren, hay momentos en que solo te queda la fe, y yo tengo una fe tan enorme,
Yo diría... Y te queda mucha gente con fe. Y vos recorres la nación y te das cuenta que hay millones de argentinos que tienen esa fe y ese esfuerzo, pero vienen los medios. Solo puede ser esto, los medios, la resignación, todo, oficialista y no. Todo es resignación, todo es resignación. O es Scioli, o es Massa, o es el mismo peronismo, hay una cabeza terrible que te dice la libertad no es posible, la Constitución no es posible, la transparencia no es posible, el bien no es posible. Eso es lo que dice el Papa. ¿Saben qué? Yo me convencí que a gran parte, perdóneme Mariano, que a gran parte de la dirigente argentina, sindical, política, empresarial, el que me importa es su lema. Si a mí me va bien, ¿qué me importan los pobres? Si a mí me va bien, ¿qué me importa la Argentina? Y a otros... Sufrimos la Argentina con errores, con defectos, con virtudes, pero vos no podés dejar de sufrirla. Si yo veo la cara de los empleados, desesperados porque saben que van a ser despedidos. ¿Qué pasa si cierran las automotrices a fin de año? Acordate de Córdoba, es un cordobazo. ¿Entienden que no es racional lo que está pasando en la Argentina? No es normal. Entonces, cuando uno ve eso, sufre. Y está bien sufrir, y está bien llorar, y está bien salir adelante. Le propongo una sustitución. En lugar de fe, yo pondría la palabra esperanza. Sí. Sí. ¿Me acepta? Son las dos cosas. Para el amor. Porque hay un día que ya no valdrá ni la fe ni la esperanza, solo el amor. Gracias, Lilita. Gracias Lilita.